Ok, ya estamos de regreso en esta parte 2 de esta lección 28. Bienvenidos sean de regreso. Espero que ya hayan tomado anotaciones, espero que ya se hayan ido adaptando. Vamos a ver un pequeño repaso. Nos vamos a ir con ejercicios y con el siguiente tema. Así es que dame un segundito, te comparto la diapositiva en lo que nos quedamos y nos vamos con lo que sigue. Dame unos segunditos, ¿va? Ok, ya vimos el ejemplo de Pia, ya vimos el ejemplo pasado del pasado simple, valga la redundancia, del pasado simple y del pasado continuo y de cómo utilizar el pasado simple con el pasado continuo de manera simultánea y de manera diferente. Ahora vamos a ver unos ejemplos, repito, son casi iguales, igualititos, pero con la diferencia este, del conocimiento, ¿no? De ya tener un conocimiento con respecto de ambos temas y de cómo podemos eh, enlazar. Ok, así es que vámonos con lo que ya vimos y lo vamos a ir borrando. Solamente dame un segundo. Deja quito los meseros sirviendo para que ya lo tengas aquí súper listo. Anota estos ejercicios, porque recuerda, no sabemos si más tarde los vas a utilizar en algún tipo de ejercicio. Hasta voy a decir eso. Tú anótalos, no sabes para qué te pueden servir. Tú tranquilo, tú dale tranqui. Dame unos segundos. Por acá se movieron las diapositivas. Y vámonos con las diapositivas de esta clase. Ok, vamos a revisar los ejercicios. Recuerda, when significa cuando. Vamos a utilizar el pasado simple con terminación del pasado simple en verbos regulares ed. Recuerda que al pasado simple también hay verbos irregulares. Entonces no te me confíes, acuérdate, tu lista de verbos siempre, siempre lista esa lista de verbos. ¿Ok? Y casi siempre va a ser when, la palabra when, cuando, más el verbo en pasado simple, más un complemento en pasado continuo. Se puede utilizar así, no hay ningún problema. While, ¿qué significa while? Mientras. Mientras lo vamos a utilizar para oraciones en pasado continuo, para dos acciones simultáneas. El pasado continuo lleva el participio presente que nosotros conocemos como gerundio, que es el verbo con la terminación ing. ¿Ok? Vamos a utilizar while más el pasado continuo. Por ejemplo, mientras, en el caso de la oración, mientras mi hermano estudiaba, yo lavaba los trastes. Dos acciones simultáneas. Mi hermano estudiaba, my brother was studying, y yo lavaba los trastes. I was washing the dishes. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a colocar aquí? Una disculpita, diría por ahí. ¿Y qué hacen los TikToks? Ok, while my brother was studying, I was washing the dishes. Dos acciones simultáneas. Dos acciones en pasado continuo. ¿Ok? Ahora vamos a ver. El teléfono sonó. Is the first action. The telephone rang. Okay, the first action. The telephone rang while I was watching TV. Okay? The telephone rang is a sentence in simple past. Plus, while and continue of a sentence in past in past continuo. ¿Ok?
Tenemos una oración en pasado simple. The telephone rang. The telephone rang. El teléfono sonó. Esa acción está en pasado simple. Ya se terminó. The telephone rang. While es la palabra que une el pasado simple con el pasado continuo. The telephone rang while I was watching TV. Una acción que ya terminó con una acción simultánea a esa acción que ya terminó. ¿Ok? Y ahí ya estamos uniendo el pasado simple con el pasado continuo. Recuerda las cláusulas. ¿Cuáles son las cláusulas? Que cuando utilicemos pasado simple, vamos a utilizar todos los verbos conjugados al pasado simple, tal cual vienen en la lista de verbos. En cuanto utilicemos el pasado continuo, vamos a utilizar el auxiliar del verbo to be y todos los verbos con participio presente, con lo que conocemos como gerundio y lo que conocemos como terminación ing. ¿Ok? Esas son las cláusulas. Siguiente ejemplo. Estaba cocinando, pasado continuo, estaba cocinando mientras estaba escuchando música. Dos oraciones en pasado continuo. I was cooking while I was listening music. ¿Ok? Son dos oraciones diferentes en pasado continuo unidas por el while. Recuerda, el while, la palabra while nos va a ayudar a unir pasado simple con pasado continuo o dos oraciones en pasado continuo. ¿Ok? Yo me desperté mientras estaba temblando. I woke up, me desperté while, mientras it was shaking, estaba temblando. ¿Ok? I woke up while it was shaking. Me desperté mientras estaba temblando. Recuerda que while une a los pasados. When no quiere decir que when no una, pero when es una palabra más específica para un tiempo, una modalidad del pasado. Vamos a ver más ejemplos y ahorita nos vamos a ir con algunas oraciones para que las tengas ahí a la mano. When, ¿ok? Cuando él, híjole, aquí nos faltó, dame un segundo. Cuando él, ¿ok? Diría cuando él. Cuando él, de pronombre, de sujeto, cuando él llegó a su casa, yo estaba durmiendo. When he come, cuando él llegó, when he come house, cuando él llegó a su casa, at house, podemos ponerle ahí, when he come at house. ¿Qué parte? No sabemos. I was sleeping. Y esta es otra forma de unir el pasado con el presente. When he come house, I was sleeping. Cuando él llegó a su casa, pasado simple, I was sleeping. Yo estaba durmiendo. Ni siquiera tenemos que poner el while. When he come house, while I was sleeping. Porque no funciona así. Simplemente con que respetemos las estructuras del pasado simple y el pasado continuo, podemos unir ambos pasados. ¿Por qué? Porque ya tenemos el conocimiento de cómo se estructura el pasado simple y cómo se estructura el pasado continuo, y así abordamos más y de mejor forma nuestra oración, haciendo pues que nuestra gramática sea la correcta y una sintaxis adecuada, es decir, que las oraciones tengan congruencia, tengan coherencia de lo que estamos queriendo detallar, explicar o abordar. ¿Ok? Última de esta diapositiva. Yo estaba durmiendo cuando él llegó a casa. I was sleeping, pasado continuo. I was sleeping, I was sleeping when he come house.
cuando él llegó a su casa. Aquí son dos acciones, un pasado continuo y una acción que nos dice que ya terminó, cuando él llegó a casa. Ok, tenemos estas oraciones, anótalas, me voy a ir tantito para que las anotes, porque puede que te sirvan. Más me voy hasta atrás por si no las anotaste, pongas todas las diapositivas de la lección 28. Te voy a dar unos 15 segundos para cada diapositiva, que no se te vaya ninguna. Ok, pasamos a la siguiente. Ok, vamos a revisar el siguiente ejercicio, ya para irnos con los ejercicios del día de hoy. She was sitting on a chair and was watching TV. Ok, she was sitting, nota el auxiliar, nota el verbo, eso es importante. She was sitting on a chair and was watching TV. Okay, she was sitting is the first action. She was sitting. His name, her name is Lucia. Lucia was sitting on a chair, and Lucia was watching TV. Two different sentences or two different actions, or no. Ok, revisamos. She was sitting, was watching, was sitting, was watching. Es un pasado continuo. El verbo es sit. Ahorita te voy a dejar el verbo para que lo descubramos. Vamos a hacer unas oraciones, ¿ok? We waved at him, but he not looked. Estábamos platicando cuando llegó su esposo. We were talking when her husband came. We were talking. We were talking. Estábamos platicando when
Her husband, su esposo, come, llegó. ¿Ok? Anótale esta también. Sácale captura porque nos vamos a ir. Exercise and exercise and more earth exercise. More and more and more and more. Déjame te hago otra diapositiva y te los voy a colocar aquí para que no se te olvide. Esto va a ser muy fácil, va a ser como jugar a Dora la Exploradora, como cada 8 días, aquí dándolo todo, para que le vayas pensando, ¿va? Entonces yo te voy a pasar los ejercicios de esta manera y los vamos a ir descubriendo uno a uno. ¿Tú qué vas a hacer? Los vas a ir escribiendo en tu cuaderno para que podamos irlos trabajando. Así es que vele anotando, mi estimado alumno, exercises. ¿Ok? Te los voy a ir anotando. Ahora sí, voy a prender la camarita porque es que estás triste sin verme. Y te los voy a poner. Vamos a poner el primero. Te lo voy a poner a manera de ejercicio. She, nos vamos a ir así con 10. She, she, verbo sit. ¿Y quiere decir el verbo sit? No, no es una persona que está en contra de los Jedi. Son los, no, sí son. Lord sit. Ok, recuerda que es el verbo sit. She sit on a chair, que es el que ya vimos. Solamente te voy a ayudar con este. On a chair. Sit on a chair and was watching TV. Was watching TV. Ok, ¿qué es lo primero? Lo primero que vamos a identificar. ¿Cuántas acciones y de qué manera están ocurriendo? Aquí nos está dando una cosa súper importante que es el verbo sit. Ya nos están diciendo aquí el verbo sit. She, ella, en una silla y estaba viendo, o estaba, sí estaba viendo, estaba mirando la televisión. Aquí ya está. ¿Cómo le podemos hacer para saber si es pasado simple o pasado continuo? No le vamos a poner aquí. Ojo con esto, ¿eh? No le vamos a poner she went o she while. Porque when y while solamente van a ser palabras que nos van a ayudar pues a demostrar que lo que estamos realizando son pasados simples o pasados participios. No es forzoso que escribamos pasado simple o pasado participio siempre con la palabra bueno o while. El pasado simple y el pasado participio tienen una característica. Uno es un auxiliar y un verbo de participio presente o en gerundio o en terminación ing y el otro es una terminación con ed en caso de que sean regulares. Entonces, aquí no nos está pidiendo que pongamos when o while. Ya lo vimos aparte en el ejemplo pasado. Si el verbo es sit y nos está dando el verbo was watching TV, quiere decir que es un pasado continuo. Por lo tanto, la manera correcta de configurar o de conjugar el pasado continuo de sit es she, I was, you were, he was, she was, sit, ing, she was sitting on a chair and was watching TV. ¿Ok? Lo cual quiere decir, para los que no hablan inglés, tenemos al mejor maestro del mundo, y lo amamos.
¿Ok? Pero este es verbo que termina en consonante. She was sitting. Con doble. Ay, perdón. Con doble T. Se repite la consonante. ¿Ok? Y ya tenemos. Estuvo muy fácil. Ya lo habíamos hecho. Vamos a hacer otra. Para que te los vayas aprendiendo. We wave. También ya la vimos. Más quiero que lo retomes. We wave. We wave. At preposition at him. We wave at him, coma, but he, ojo, con los posesivos. Oops. But he, we wave at him, but he, espacio, not luck. Not luck. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? We wave at him, but he, not luck. ¿A qué nos referimos? A un pasado simple, a un pasado continuo. We wave at him. We, I and other pronouns. We, nosotros. Wave at him. Lo saludamos. Lo saludamos at him. ¿Ok? A él. We wave at him. Pero él, him, he, pero él no mira, no estaba mirando, no estaba mirando. Nosotros sí lo saludamos a él, pero él no nos estaba mirando. No estaba mirando, él no estaba mirando. Aquí puede ser, but he, tantito en lo que se destraba, ok. But he was not looking. O puede ser, but he wasn't looking. Cualquiera de las dos es correcta. A mí me gusta más la segunda, pero pues ya saben, ¿no? En cuestión de gustos se rompen géneros. Ok, vamos for the number 3. When I was young, de hecho hay una canción que lo explica. When, ojo, when I was young, when I was young, ojo con el when I was young, espacio, verbo want, significa querer, to be a pilot, to be pilot. When I was young, cuando era joven, yo want to be a pilot. When I was young, when, pasado, I was, pasado simple, when, pasado simple, I want to, no, this is I want, perdón. Cuando yo era joven, yo quería ser un piloto. When I was young, I want. When I was young, I want to be a pilot. Cuando era joven, yo quería ser un piloto. ¿Ok?
Ya le vamos entendiendo que no siempre es went o while. Eso es algo que quiero que entiendan. No siempre va a ser went o while. Si es que tú debes de estar muy pendiente de qué es lo que vamos a hacer. Ok, vámonos con una más. Mm, 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 mm. Ok, esta es buena, ¿eh? What pays, y aquí en el lugar del verbo, el verbo es happen. El verbo es happen. Ojo con el complemento. After that. It's a question. After that. What? Y ahí vemos si es un pasado simple o un pasado continuo. What happened after that? What es una pregunta. Happen. Do you remember happen in your verbs? Vámonos a algo fácil. Si es una pregunta, me está preguntando qué sucede, ocurre después de. ¿Qué suceder después de? ¿Qué suceder después de? ¿Qué estaba sucediendo después de? ¿O qué pasó? ¿O qué sucedió después de eso? Entonces, es un pasado simple. Esta oración está en pasado simple, por lo que no vamos a colocar was. Vamos a utilizar un verbo en pasado simple. Uy, what happened? What happened after that? Pasado simple. Le voy a ir poniendo aquí. Pasado continuo. Para que tomes tiempo de cómo lo vamos resolviendo. Pasado continuo. Aquí también. Si todavía tienes dudas del pasado continuo, yo te invito a que revises esa clase. No te puede pasar. Pasado simple. Y en esta ocasión, pasado simple. Ya tenemos oraciones, dos en pasado continuo, dos en pasado simple. Vamos por una más. Sangre de campeón. Ok, vamos por una más. Es fácil identificar el pasado simple y el pasado continuo, nada más que requiere, uno, de conocimiento, dos, práctica, tres, de experiencia. Por ejemplo, aquí iniciamos con espacio y nos vamos a la pregunta. Te voy a poner aquí las claves. Pronombre you, verbo sí. ¿Qué? Pronombre you, verbo sí. Es una pregunta, no la confundas con la anterior. Vamos a poner otro sujeto. Jane, la noche pasada. Uy, una disculpita, anda medio lento mi internet. Ay. Ok, ¿cómo le ponemos? You were seeing, o le ponemos you saw. ¿Cuál de las dos te parece la mejor? Es una pregunta que está en pasado simple. ¿Qué le faltaría o qué le sobraría? Es una pregunta en pasado simple. Por lo tanto, si es una pregunta en pasado simple, utilizamos
un auxiliar. Did you, el verbo queda igual. Did you see Jane last night? ¿Ok? Y tenemos aquí a la mano esa pregunta. Acuérdate de los auxiliares en pasado simple. ¿Viste a Jane anoche? Did you see Jane last night? Acuérdate de todas las características del pasado simple para que no se te olviden. Ya las vimos, ya nada más te voy a recordar. Questo è semplice, molto facile. Copy this exercise for your test or your exam or for your not homework, sorry. Cópialos, dejen quito mi carota de aquí, cópialos. Ya te di más o menos un panorama, un preámbulo de cómo le vamos a utilizar, de dónde los tenemos que utilizar, para que no se te olviden. Ay, perdón. Ok, vámonos con el siguiente tema. Es un tema bastante cortito. Aquí le vamos a pasar con el pasado continuo, el pasado simple, cómo unirlos, cómo detectarlos, cómo darnos cuenta. Ya tuvimos unos ejercicios. Y ahora nos vamos a pasar con el siguiente tema, que es muy fácil, que también ya vimos, preposiciones de lugar y de tiempo. Estamos hablando de las preposiciones in, at, on. In, at, on. Y aquí vamos como maestro de 1980, de 1990, quiero que vayas tomando nota, me voy a ir paso a pasito, ¿sale? Quiero que vayas tomando nota de cuándo vamos a utilizar cada preposición, de cómo vamos a utilizar cada preposición. ¿Ok? ¿Para qué lo vamos a utilizar? En este caso vamos a iniciar con la preposición in, anótale bien. Preposición it. Este apunte me lo vas a enviar. Es la primera parte de la tarea 3. A ver, déjame, voy a regresar la primera parte. Lo mando aquí al grupo para que no haya problema. Denme un segundo. Denme un segundo. No encuentro el grupo. Denme un segundo. Ya tengo 100% de batería. Ok. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según estén escuchando este mensaje.
Este mensaje, fíjenlo, por favor, guárdenlo, pónganlo como favoritos, mándenselo a su novio, en peor es nada, a su esposo, sus hijos, a quien más confianza le tengan, porque este es la descripción de la tarea número 3. La primera parte de la tarea número 3 consiste en mandar fotografías al WhatsApp en un mensaje personal, ¿ok? En un mensaje personal. Le van a poner como título preposiciones de tiempo y lugar. In, at, on. Yo les voy a dictar la preposición y en dónde la vamos a usar y les voy a dar un ejemplo. Ustedes van a hacer su ejemplo en su libreta, en una tabla, en un mapa conceptual, en un dibujo, en una representación visual, en lo que ustedes quieran, pero me la van a entregar así. Parte 1, preposición in, se utiliza en esto, esto, esto y esto y esto. En tiempo y en lugar. ¿Ok? Preposición at en esto y esto. Preposición on en esto, esto y esto. Esa es su primera parte. La segunda parte se las voy a dejar en plataforma. Les voy a dejar una canción. La canción se las voy a dejar en video de YouTube. Esta canción primero me la van a traducir. Ya les enseñé a traducir. Primero me la van a traducir en pasado, la canción original, o sea, todos los verbos que haya, todas las acciones y todas las situaciones las quiero en pasado. Después va la canción original y después va la canción en futuro. ¿Ok? Esta tarea la vamos a cambiar la fecha de entrega. No la podemos entregar en este porque todavía no hemos visto el tiempo verbal del futuro. Esta tarea se entrega la semana den un segundito para hacerles más específicos, porque ya se entrega en enero, o sea, van a tener muchísimo tiempo para que aprovechen bien las fiestas. Esta se entrega la semana del lunes 13 al viernes 17 de enero. Repito, lunes 13 al viernes 17 de enero. Y con esto terminamos de evaluar tareas y estaríamos terminando de evaluar sus bloques. Ya nada más para hacer repaso, ya nada más para hacer ahí una pequeña presentación y sería prácticamente todo. Si no existen dudas, si no existen preguntas, repito, guarden este audio, por favor. De todas maneras está la clase grabada en vivo. Parte 1, mapa conceptual, representación visual, tabla, cuadro comparativo de preposiciones de tiempo y lugar. Y parte número 2, traducción al pasado, letra de la canción original, bueno, traducida, y traducción al futuro de esta misma canción. Se entregan la semana del 13 al 15 de, no, perdón, del 13 al 17 de enero. No hay prórrogas, repito, para que lo tomen en cuenta. Se envía al WhatsApp personal de un servidor. Déjenmelo fijo para que lo tengan en cuenta. Pongan en favoritos este mensaje. Es con respecto a la tarea número 3. Ok, aquí ya lo estamos dejando. Ok. Sale, vámonos. Vámonos con el pequeño dictado. Preposiciones in, que significa en. Recuerda que in, at y on significan en. ¿Ok? Para el caso de in, ¿qué significa? Por.
por dentro de o durante. ¿Con qué vamos a utilizar la preposición in? En números de semanas, de meses y de años. Por ejemplo, en 3 semanas, en 2 años, en algunos meses, en las partes del día, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Con respecto a los meses, pues en agosto, en diciembre, en junio, en julio, en las estaciones del año, en primavera, en verano, en otoño, en invierno, en los años en 1983, en el 2018, en las décadas, en la década de, en los 90s, in the 90s, in the 80s, in the 50, ¿ok? Los 90s, en los 80s, en los 50s, en los siglos, ¿ok? In the 20th century, en el siglo, por ejemplo, en el siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo XVII, ¿ok? Y ahí vamos a utilizar las preposiciones de tiempo y de lugar, ¿ok? En este caso, de tiempo, que no habíamos visto las preposiciones de tiempo, las de lugar ya las habíamos visto, ¿ok? De en, at, en algún lugar, no sabemos cuál, si arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, adelante, a un costado, a un ladito, on, para sobre. Preposiciones de lugar. Preposición at. De tiempo, perdón. Preposiciones de tiempo. At. Lo vamos a utilizar en las horas. Por ejemplo, a las 8 de la tarde. At 8 p.m. A las 10 de la mañana. At 10 a.m. ¿Ok? En el caso de fiestas, para festividades o festivales, sin la palabra day, sin que sea un día en específico, si lo hemos visto. Por ejemplo, en Navidad, en Hanukkah, en Pascua, es at Christmas, at Easter, at Hanukkah. ¿Ok? Eso es para el caso de at. Para el caso de on, preposiciones del lugar en días de la semana específicos. Por ejemplo, no es lo mismo en la semana, in a week, que on Monday, on Sunday, on Friday, on Wednesday. ¿Ok? Este es para días específicos de la semana. Monday, Friday, Sunday, Wednesday, Thursday, Tuesday, etc, etc, etc. Para días especiales con la palabra day, por ejemplo, on Christmas Day, el día de Navidad, el día de Año Nuevo, on New Year's Day. ¿Ok? Para fechas concretas, on April 1st, on your birthday, on Independence Day, Mexico Independence Day, ¿ok? En el Día de la Independencia Mexicana, para esas fechas concretas, tu cumpleaños, una efeméride, un día en específico, ¿ok? Esto, con esto, con esto, con esto, repito, vas a tener tu, tu apunte de preposiciones de lugar para que lo tomes en cuenta. Okidoki, entonces ya tenemos nuestro apunte de las preposiciones de lugar. Ya tuvimos 2 temas el día de hoy y te voy a dejar la canción aquí en plataforma para que la tengas, la puedas traducir y puedas hacer tu actividad normalita. ¿Sale? Entonces, vámonos, nos vemos la siguiente semana. Como siempre, un gusto acompañarte hasta acá. Nos vemos la próxima.